Bien, empezamos entonces diciendo también, antes de empezar, que las preguntas van a ser recibidas a través del chat. Son muchos participantes y por tanto cualquier pregunta que tengan, lo mismo sobre la conferencia que sobre la presentación después de la especialización en sus dos programas, presencial y virtual, lo hacen a través del chat. Dicho esto, entramos entonces en el webinar. Seguridad 1 y seguridad 2. ¿Cuál es el concepto principal detrás de la filosofía de la seguridad 1? Según los teóricos de la seguridad 2, por supuesto. Habría que decir que la seguridad 1 es considerada la seguridad clásica como tal. Tradicionalmente, además, se ha definido la seguridad como una condición a alcanzar que está caracterizada por la falta de seguridad. O sea, la seguridad se define a partir del menor número de accidentes o eventos adversos que sea posible. O sea, ¿qué cosa es seguridad? La inexistencia de accidentes o la inexistencia de eventos adversos. Por tanto, se parte de manifestaciones de la ausencia de seguridad y paradójicamente la seguridad se mide al contar el número de casos en los que se falla y no por el número de casos en los que se tiene éxito. Esa es la primera situación que constituye una diferencia entre lo que después veremos que es seguridad 2. Esta concepción inevitablemente, dicen los teóricos de la seguridad 2, nos conduce a un enfoque reactivo basado en responder a lo que podría salir mal. Y lo que es más importante, en el fondo de este planteamiento subyace y se transmite la idea negativa de la debilidad del factor humano. Para los teóricos de la seguridad 2, las personas son un problema como tal. En efecto, si nosotros miramos algunos de los conceptos de definición de la seguridad, vemos que la definición genérica de la seguridad es que es la ausencia de riesgo inaceptable. La seguridad en el trabajo es una disciplina técnica que engloba el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. O sea, de nuevo se define la seguridad como la inseguridad. Y esto lo cogimos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en España. Otro concepto de un centro canadiense. La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daño de tipo físico, psicológico, material, son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos y la sociedad. O sea, una de las principales características que hace que se enfoque la seguridad clásica es en este tema de las definiciones. Entonces vemos que la seguridad 1 se basa más bien en lo que va mal, mientras que veremos después en qué se basa la seguridad 2. Fijémonos en esto. De nuevo, la seguridad 1 tiene como concepto de que las cosas que salen bien y las cosas que salen mal van a ocurrir de diferente manera y tienen diferentes causas. Ahí en el esquema ustedes lo pueden ver. Lo pueden ver. O sea, lo que funciona, el trabajo como se diseñó, como se pensó que debía ser, va a conducir a que no existan eventos adversos, que es la definición de seguridad. Mientras que lo que no funciona, los errores, falta de cumplimiento, etcétera, va a conducir al fracaso, a los accidentes y a los incidentes como tal. Esa es la forma en que se ve. Y para ello, ¿qué hace la seguridad 1? Pues establece barreras, regulaciones, normas, estandarización, cumplimiento, etcétera, tratando de que esto funcione de la mejor manera posible. Para ella, para la seguridad 1, la variabilidad es mala y los seres humanos son un problema como tal.
aquí de todas maneras vemos que eso es una pretensión que no es real. Una cosa es lo que tú planificas, y aquí vemos lo que se planifica, y otra cosa después es lo que sucede en la práctica. La práctica siempre va a ser probablemente diferente a lo que se planificó. Y esto no es para nada nuevo. Acuérdense, los que conocen del tema, que la economía francesa siempre habló de la diferencia entre la tarea y la actividad, diciendo que la tarea es lo que está diseñado y la actividad es lo que realmente sucede, y que eso siempre había que estudiarlo. En la seguridad, en el modelo de seguridad 1, el factor humano casi siempre es predominante. El factor humano en la primera generación muchas veces iba a culpar a las personas. Hoy, de alguna forma, eso se ha superado, pero en la práctica todavía se culpa mucho a las personas por las cosas que suceden, por los fracasos que suceden. En la segunda generación ya se fue más a los fallos latentes del sistema, a entender que el sistema generaba los fallos e incluso el sistema generaba los problemas que podían acometer las personas. Se empezó a ver más que el comportamiento inseguro tenía un importante componente organizacional y sistémico. En esta primera generación, la generación estaba centrada en la persona. La estrategia muchas veces era el castigo, técnicamente el aumento de procedimientos, introducir automatización. La formación era una prolongación del castigo y estaba centrada en normas, fundamentalmente, que las personas aprendieran las cosas que estaban prescritas, mientras que la cultura se caracterizaba más por una cultura de culpabilidad y un liderazgo autoritario. Todo esto eran las características de seguridad 1. En la segunda generación de seguridad 1, pues entonces se fue más a tratar de identificar mayormente las causas, a tratar de evaluar los riesgos, calcular probabilidad de los riesgos. Digamos que en esta segunda generación, el modelo del queso suizo, que es el que se muestra ahí, el modelo del queso suizo tomó una predominancia especial y hoy todavía la tiene, ¿no? En este modelo se establece que hay diferentes capas, como si fueran las lascas del queso, en los cuales existen fallas, que son los agujeros del queso, y cuando las fallas se alinean, pues entonces se puede producir el incidente que eventualmente puede terminar en lesión. Bien, ahí tienen en ese esquema varias de las cosas que tenía en cuenta esta segunda generación. En general, la estrategia de seguridad 1, según explican los teóricos de seguridad 2, fundamentalmente está dirigida a tratar de identificar causas y eliminar las causas de los incidentes y accidentes que ocurren. Y tiene también una predominancia en pensar que cualquier efecto tiene una causa y que ésta se puede descubrir y se le pueden colocar barreras de tipo ingeniero o de tipo administrativo que hacen entonces que se produzca el éxito. Hay un análisis normalmente lineal, determinístico, cuando se investiga en la relación entre causas y efectos. En realidad, el mundo se ha vuelto muy complejo y la tecnología se ha vuelto muy compleja. Y hay muchos accidentes en los que hoy no es fácil determinar esa relación entre causa y efecto, y mucho menos que sea lineal. ¿Qué plantea entonces
la seguridad 2. ¿Qué plantea la seguridad 2? Empecemos por esta frase de Wayne Dyer, un psicólogo norteamericano, que yo creo que es clave para entender la seguridad 2. Si cambia la forma en que mira las cosas a las que miran también cambian. La seguridad 2 realmente no es nueva. La seguridad 2 nace alrededor de los años 60. Y en realidad hay mucha gente, muchos teóricos, muchos académicos, mucha gente en la práctica que critican a la seguridad clásica, que critican mucho de los fundamentos de la seguridad clásica, que critican el hecho de que siempre el que se accidenta es el responsable del accidente. No es realmente algo que sea nuevo. Esto viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. No obstante, hay que decir que las personas que hoy están promoviendo seguridad 1, seguridad 2, han tenido la suficiente fuerza académica, la suficiente fuerza profesional como para que esto que se venía desarrollando desde hace mucho tiempo en realidad tuviera la repercusión que está teniendo ahora. Y esa es, digamos, el mayor mérito de las personas que hoy están como expertos desarrollando los temas de seguridad 2. Han tenido o llegó el momento en el cual el cúmulo de cosas se convirtió de un tamaño tan grande que hubo un cambio cualitativo en el entendimiento de la gestión de la seguridad, agrupado en lo que le llaman seguridad 2. Esta empezó su difusión más seria en los años 80 y 90 del siglo pasado. Por ahí arrancó como tal y hoy tiene gran fortaleza, con disparidades de críticas puntuales a los dogmas del enfoque clásico. Y pongo dogmas entre comillas, porque es que hay muchos que teóricamente ya estaban superados y muchas empresas lo superan en la práctica, esos dogmas del enfoque clásico. Y un alineamiento progresivo de diversas familias profesionales, donde hay muchos psicólogos y muchos ergónomos, que comparten unas ideas más o menos convergentes de las que vamos a hablar después de alguna de ellas, como la ingeniería de resiliencia, la Human Organizational Performance, desempeño humano y organizacional, la Human Reliability, o fiabilidad humana o organizaciones altamente confiables. Estas dos cosas se unen como tal. Este es un esquema cronológico de las tipologías de modelización de accidentes en el tiempo. Vemos que, por ejemplo, el famoso esquema de las piezas de dominó, el famoso esquema de las piezas de dominó, que cuando cae una, cae la otra, y es un modelo determinístico. El primer modelo que explicó accidente, que es el modelo de Heinrich, pasando por diferentes técnicas. En este caso había un enfoque muy hacia lo técnico. En estos años se desarrolló el enfoque hacia el factor humano. En estos años se desarrolló el enfoque organizacional y en estos años se desarrolló el enfoque sistémico, y cada uno de ellos dio origen a teorías y a técnicas específicas. Aquí están representadas las más, digamos, conocidas, las más famosas, pero hay muchas más que están dentro de ellas. Como vemos, las que corresponden a los temas que tienen que ver con la seguridad 2 son básicamente Fran y Stan como herramientas, ¿no? Como métodos, como tal, como herramientas propias de esta tendencia. Así ha sido también el ciclo de vida que ha llevado de seguridad 1 a seguridad 2, de una, llamémosle, gestión científica del tema al pensamiento sistémico, a la complejidad y el sentido de la lógica que ha llevado todo esto. Todo esto engloba el Safety 1, o sea, la seguridad 1, a la teoría de la acción,
al foco de apreciación de los escasos rasgos de actividad segura cotidiana, a la comprensión de cómo el sistema se adapta y reajusta bajo condiciones esperadas o inesperadas, que es el sentido sintético de la seguridad 2. En la seguridad 2, entonces, nos enfocamos en las cosas que van bien. No dejamos de atender las cosas que van mal, pero nos enfocamos en las cosas que van bien. Se debe asegurar que todo va bien a pesar de la incertidumbre y tiene un pensamiento sistémico y complejo. Entendamos que la seguridad 1 o la seguridad clásica normalmente se ocupa de una fracción pequeña de las acciones que ocurren en el día a día. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué solo nos vamos a centrar en lo que sale mal? ¿Por qué solo un especialista en seguridad lo que hace fundamentalmente es salir al campo a analizar qué está fuera de cómo debiera estar? ¿Qué desviación encuentro? Para entonces aplicar una acción correctiva o una acción preventiva y llevar esa desviación a su estado normal. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué nunca salimos a ver qué es lo que está bien para potenciarlo? Si cada vez potenciamos más lo que está bien, ese también es una forma de llegar a la seguridad. Claro que esto no hay que dejarlo de hacer. Hay que seguir saliendo a buscar lo que está mal. Pero ¿por qué me quedo ahí? ¿Por qué solamente ahí? Cuando la mayoría de las cosas que suceden son exitosas. Entonces no estudio la mayoría de las cosas, sino solamente estudio una fracción de las cosas. Ese es el enfoque de la seguridad 2. Abarquemos todo, no solo lo que sale mal. Entiéndase este esquema. Digamos que en este esquema podemos ver que hay unos resultados de seguridad y hay una predictibilidad de esos resultados. Empecemos por lo malo. Casi no predecible y unos resultados muy malos son los desastres. Bien. De ahí a los accidentes, siguiendo en lo malo. De ahí a los incidentes serios, de ahí a los cuasi accidentes y de ahí a los contratiempos. Esa es en la parte negativa. En la parte positiva de este gráfico tenemos que las cosas que salen de chiripa, o sea, tienen una predictibilidad muy baja y dio muy buen resultado. Me salió de chiripa, nadie esperaba que saliera tan bien. El nombre técnico de eso se llama serendipia. Tenemos por otro lado las cosas que suceden por buena suerte. Podían haber salido bien o mal y salieron bien, buena suerte. Y tenemos los resultados normales, las cosas que salen totalmente bien. Desde el punto de vista de la gestión de la seguridad, ¿de qué se ocupa la gestión de la seguridad 1 o la gestión de la seguridad clásica? Se ocupa de ese rectángulo que vemos ahí. Ese rectángulo que vemos ahí es el objeto de atención de la seguridad 1. Y probablemente podamos moverlo mucho hacia la izquierda. O sea, probablemente lo podamos mover hacia acá. Son pocas las organizaciones que se ocupan de los incidentes serios, mucho menos de los casi accidentes y mucho menos de los contratiempos. Digamos que los contratiempos son los comportamientos inseguros. Todos se ocupan de desastres y accidentes, eso sí. ¿De qué se ocupa la seguridad 2? De todo. La seguridad 2 dice que hay que analizarlo todo, que no es solo un problema de ver lo que sale mal,
sino que también hay que estudiar lo que sale bien y aprovecharlo. La seguridad entonces debe aumentar la seguridad facilitando el trabajo y comprender que la variabilidad del desempeño es la base de la seguridad. Lo mismo para el éxito que para el fracaso. Siempre va a haber variabilidad y esa variabilidad en algunas ocasiones nos va a llevar al éxito. Y esa variabilidad humana y del sistema en general en algunas ocasiones nos va a llevar al fracaso. Por tanto, hay que hacer énfasis en entender la variabilidad. Y de nuevo volvemos a tener que estudiar la diferencia que existe entre la tarea y la actividad, entre el trabajo prescrito o diseñado y el trabajo como realmente se ejecuta. Las cosas deben ir bien, no por seguir las normas al pie de la letra, sino por adaptarlas a la realidad de cada día. Las personas cuando trabajan tienen unos recursos que no son infinitos, sino que al revés, son muy finitos. Tienen unas presiones y la adaptación a la realidad y a la variabilidad con respecto a lo que está prescrito es lo que debe dar el éxito y es lo que debemos estudiar para llegar al éxito. Obviamente hay que tratar habilidades no técnicas como son la concentración, la atención, la anticipación, la adaptación, la comunicación en todas sus esferas, tanto arriba, abajo como horizontal. Hay que tener conciencia de la situación en la que se está interviniendo y los métodos deben llevarte a ese tipo de conciencia situacional. Hay que entender que el trabajo se realiza a partir de múltiples variaciones. Hay que entender que no siempre esas variaciones salen bien y hay que estudiar lo que originó el éxito como tal. Seguridad 2, entonces, es una condición donde la mayor cantidad de cosas posibles salen bien. No es la condición en la cual no hay cosas negativas, sino la condición en la cual la mayor cantidad de cosas posibles salen bien. Hay que preocuparse más por lo que pasa todo el tiempo que por lo que pasa raramente. Hay que fijarse en el trabajo, cómo se hace realmente y no cómo está prescrito. El aprendizaje debería basarse en la frecuencia de eventos más que en su severidad, sin abandonar el análisis de los eventos severos y el análisis de los eventos de baja probabilidad y alta consecuencia. Esto, la seguridad 2 no dice que dejes de hacer cosas que hacías antes con respecto al riesgo y a su control, sino que hagas más cosas con respecto a eso. Hay que entender que, como decíamos, los recursos muchas veces pueden ser limitados e inciertos. Y entonces las personas tienen que crear adecuaciones, adaptaciones, ajustes para poder realizar sus tareas. Y los ajustes siempre serán aproximados. Por tanto, la variabilidad me puede llevar al éxito y la mayoría de las veces me va a llevar al éxito o a problemas de desempeño. Otras veces. Bueno, ¿cuáles son las tendencias que se han estado organizando bajo la seguridad 2? Tenemos la ingeniería de resiliencia, el desempeño humano y organizacional y las organizaciones altamente confiables, donde les pongo este tema también a ellas. La ingeniería de resiliencia. La ingeniería de resiliencia es un paradigma para la gestión de la seguridad que se enfoca en cómo ayudar a las personas y a las organizaciones a lidiar con la complejidad bajo presión para alcanzar éxito. Esa es una de las definiciones de la ingeniería de la resiliencia, de uno de los principales autores de este tema. Mientras que Hornagel
uno de los mayores expertos en el campo, nos da una definición un poco más práctica. Dice, es la habilidad intrínseca de un sistema de ajustar su funcionamiento previo a, durante o después de que ocurran cambios y perturbaciones, de manera que el mismo pueda sostener sus operaciones tanto bajo las condiciones esperadas como bajo las inesperadas. O sea, el sistema que sea tiene que ser capaz de ver lo que viene y ajustarse. Si no vio lo que viene, en el momento en que le está sucediendo, debe ajustarse. Y también después de que suceda algo que lo afecte, debe ajustarse para poder seguir sosteniendo sus operaciones. El objetivo de la gestión de la resiliencia, por supuesto, es incrementar el número de cosas que van bien, más que reducir el número de cosas que van mal. Se busca el resultado general más que buscar fallos. Y en mi opinión, muchas de las técnicas y herramientas existentes se pueden usar, pero enfocadas con una perspectiva diferente. En términos de seguridad y salud, esto significa anticiparse a los peligros, o sea, anticiparse a los peligros, pero también a los fallos de las medidas de control de los mismos, de modo que se interrumpa el curso evolutivo de los incidentes. O sea, la ingeniería de resiliencia abarca de nuevo no solo lo que sale mal, sino también lo que sale bien. Trata de anticiparse a los peligros y también trata de anticiparse a los fallos de las medidas de control que están diseñadas para controlar esos peligros. 5 características destacadas de una organización resiliente. En circunstancias difíciles, cualquiera que sea, es capaz de operar más eficientemente que otras. En circunstancias normales, es capaz, sin evitar los grandes retos y tensiones, de reducir las tensiones entre los subcomponentes de los sistemas, permitiendo aumentar la eficiencia global. Entiende que las dinámicas humanas son fuente de su desarrollo y le prestan atención a sus personas de forma integral. No solo le enseñan habilidades duras, sino también le enseñan habilidades blandas. Entiende que las causas de las perturbaciones van más allá del individuo. O sea, no cree que la solución de los problemas de seguridad sea pedirle a la gente que trabaje más seguro. Claro que hay que pedirle a la gente que trabaje más seguro, pero esa no es la solución de los problemas de seguridad. La solución de los problemas de seguridad van más allá de la persona. Es democrática, se valora la creación e innovación colectiva, la transparencia en las comunicaciones, etc. ¿Cuáles son las competencias de una organización resiliente? Aprender todo el tiempo. Aprender de los fracasos y aprender de los éxitos. Siempre aprender y tener desarrollados los sistemas para ello. Responder en tiempo presente a las condiciones usuales o irregulares de manera efectiva y flexible. Responder es la segunda característica. Ser capaz de aprender, ser capaz de responder, ser capaz de monitorear. Monitorear el desarrollo de los eventos y las amenazas críticas en el corto plazo. Revisar los modelos de riesgo, tener indicadores prospectivos que le permitan saber cuándo el sistema está empezando a aumentar el nivel de riesgo en sus operaciones y poder tomar medidas ante esa situación. Y la última es anticiparse, tener capacidad de anticiparse a las amenazas y a las oportunidades del largo plazo. ¿Qué hacer para desarrollar una organización resiliente? Bueno, ahí hay algunos puntos dichos de forma muy genérica. Enfatizar la anticipación de futuros incidentes y el aprendizaje. Medir continuamente las variables del sistema. Esto es esencial. Investigar para aprovechar la diferencia entre el trabajo prescrito y el trabajo real. Algo que no es, por supuesto, una característica solo de seguridad 2, sino también de seguridad 1. Motivar a aprender y lograr un estado de vigilancia organizacional.
Bien, la otra tendencia, desempeño humano y organizacional, o en inglés, que es como más se conoce, Human and Organizational Performance, HOP. El origen conceptual es cambiar el foco del individuo a la organización en la prevención de errores. Como dice Sidney Dekker, que es uno de sus principales exponentes, la culpa individual sofoca el aprendizaje organizacional. La premisa es que los humanos somos propensos a errores y esperamos que las personas hagan las cosas bien todo el tiempo. Y si esa es nuestra premisa, lo más probable es que nos decepcionen los humanos mucho, porque los humanos siempre van a errar. Intentar eliminar la posibilidad de error humano es como intentar eliminar la humanidad en los humanos. Por tanto, las organizaciones tienen que dirigirse a resolver los problemas que provocan los errores, más que a castigar los errores. Tiene que ver por qué la persona se equivoca, por qué la persona realiza un comportamiento que le hemos denominado inseguro, y no suponer que es un problema de la persona en sí, es un problema del sistema, más que de la persona. Considera al trabajador como el gran solucionador de los problemas, no el único, pero sí el más importante. Y solo aprendiendo a través de él y comprendiendo sus necesidades podemos realizar un diseño de proceso seguro. Por tanto, el objetivo es diseñar sistemas fuertes y o suficientemente resistentes para resolver los errores sin provocar consecuencias muy negativas. Esa visión va a potenciar mucho la proactividad frente a la desviación que seguro vendrá. Además, este enfoque de que los errores no se pueden evitar y que tenemos que minimizar las consecuencias negativas nos acerca más al mundo operativo. Así es más la vida. Para los que se sienten cómodos con el lenguaje técnico, podemos decir que HOP se define como que los humanos fallan, cometen errores y rompen reglas con una frecuencia conocida que se ve afectada por factores de influencia que se pueden conocer. Si tomamos esos datos como entrada disponible, entonces vamos a poder diseñar mejores sistemas, incluyendo mejores reglas y mejores métodos de disciplina operativa. Para los que están en el mundo de las habilidades blandas, HOP se puede definir como que tenemos prejuicios que nos llevan a juzgar las decisiones de los demás más duramente que las nuestras. Creemos que otros tienen acceso completo a toda la información necesaria y tienen plena autonomía mientras tomaban una decisión. Pero la realidad no es esa. Es fácil analizar accidentes y problemas desde el punto de vista retrospectivo, pero ubicarse en la situación que tenían los que tomaron la decisión, eso es más difícil. Y esto, por supuesto, este malentendido, supuesto de que todo el mundo tiene todos los recursos para tomar decisiones, se magnifica por el hecho de que vivimos con una cultura industrial que usualmente infravalora a los trabajadores. Y esa brecha es una de las brechas principales que trata de resolver esta tendencia de HOP. Organizaciones altamente confiables o High Reliability Organization. Esta es una corriente que se da más bien como estudio de lo que pasa en algunas organizaciones que tienen unos niveles de riesgo muy altos y operan a un nivel extraordinariamente confiable. Entiéndase, por ejemplo, plantas nucleares, entiéndase sistemas militares como los portaaviones. O sea, todo eso no es nivel de riesgo 5, es nivel de riesgo 10. Y sin embargo funcionan muy bien. Entonces se empezó a estudiar qué era lo que caracterizaba a estas organizaciones. Y el resultado más o menos es lo siguiente. Se caracterizan por construir una cultura grupal y organizacional, una interacción respetuosa. Hay una alta preocupación por el fracaso, una infraestructura organizacional de confianza, renuencia a simplificar las interpretaciones,
sensibilidad a las operaciones, compromiso con la resiliencia, subespecificación de estructura. Vemos que en ellas, para la detección de problemas, hay una preocupación por los errores. Constantemente las personas están buscando qué te pudiera hacer cometer un error. Como dijimos, rechazo a la simplificación, sensibilidad a las operaciones, compromiso con la resiliencia. Se le da una importancia muy grande a los expertos, más que a otro tipo de personas en la organización. Estas organizaciones presentan más atención al fracaso que al éxito. Y bueno, repiten lo mismo, más o menos esto que lo que está aquí. Bien, por supuesto, todo lo anterior implica una transformación cultural hacia la seguridad, algo que no ocurre nunca en un breve periodo de tiempo. Aquí vemos un modelo de madurez de cultura de la seguridad, de los tantos que hay, y vemos que la seguridad 2 realmente se enfoca en los altos niveles de madurez como tal. De todas maneras, hay que decir que la seguridad 1 y la seguridad 2 no son excluyentes, sino más bien son complementarias. No es que, y vuelvo a repetir, no es que la seguridad 2 diga que esto no sirve o no hay que hacerlo, sino que la seguridad 2 es un complemento de lo anterior. La mejora de la seguridad tiene que ir teniendo en cuenta todos los elementos, no teniendo en cuenta, no es una sustitución de lo que hay. Son visiones contrapuestas pero complementarias. Como vemos en esta tabla, con respecto a la definición de la seguridad 1 es que la menor cantidad de cosas salga mal, mientras que esta es que la mayor cantidad de cosas salga bien. La gestión de la seguridad aquí es fundamentalmente reactivo, aunque yo creo que eso no es exactamente verdad. Fue muy reactiva y todavía es muy reactiva en muchas organizaciones, mientras que el foco aquí es proactivo. La visión del factor humano es que los accidentes son causados por fallas y mal funcionamiento y se busca siempre identificar causas, mientras que aquí dice que las cosas básicamente ocurren de la misma manera siempre y que la variabilidad es la responsable de que algo salga bien o salga mal. Y en la evaluación de riesgo, los accidentes son causados por fallas y mal funcionamiento. Se busca identificar causas y factores contribuyentes y aquí se busca comprender las situaciones en las cuales la variabilidad en el desempeño puede ser difícil de monitorear o controlar. Paradójicamente, ¿para qué se busca esto? Para establecer controles que permitan disminuir esa variabilidad y llevarlo hacia la parte segura. Siempre seguridad 1 y seguridad 2 van a complementarse y, repito, se necesita. Bueno, si quieres saber más, y les recomiendo que tome una foto de esta diapositiva, pues entonces vaya al sitio web de Conducta Segura del autor y director de Conducta Segura, Juan Manuel Gutiérrez, y ahí podrá leer lo que yo creo que está mejor escrito en idioma español sobre seguridad 1 y seguridad 2. Tiene estos 3 artículos escritos ahí disponibles gratis en el sitio web. SAFETI 1 y SAFETI 2, Banco de Recursos, SAFETI 1 y SAFETI 2, Debate de Ideas, SAFETI 1 y SAFETI 2, Conclusiones Finales y Prospectivas. Y además tiene muchísimos vínculos a otros documentos que le van a ser muy valiosos al que se tome el trabajo de mirar esto. Si quiere profundizar todavía más, pues entonces tiene que leer la obra de Erich Hornagel, que en el 2014 se publicó este libro que se llama Safety 1 and Safety 2, The Past and Future of Safety Management. Este hombre, digamos que es el que más ha promocionado estos títulos de seguridad 1 y seguridad 2. Y esta obra es una obra no es tan simple de leer, es una obra profunda del tema, pero si quiere profundizar no le queda más remedio que leerla. También si busca en internet seguridad, sobre todo Safety 1 y Safety 2,
en internet va a obtener bastante información. Bien, aquí están las referencias de las cosas que utilizamos para hacer esta presentación como tal, y también, por supuesto, pueden consultar muchas de ellas. Así que muchas gracias y vamos a pasar entonces a las preguntas de este tema. Les sugiero también a los que quieran consultar más, etcétera, pues tomen una foto a esta diapositiva y ahí tienen mi correo y pueden consultarme también por ahí. Vamos a pasar entonces a una fase de 10 minutos de preguntas y después pasaremos a presentar las especializaciones.